se complace en presentar a un poeta argentino, autor del poemario Luna de Barrio Güemes, editado por nuestro sello editorial, cuya elegancia intelectual la vamos a evidenciar a través de la entrevista al poeta Roberto Dario Salica. Jorge Luis Cruz Pérez, director de Línea Editorial, y los amigos que nos están siguiendo, y yo en particular, estamos seguros que será un encuentro, un tiempo armonioso y acogedor. Bienvenido, poeta y narrador Roberto Dario Salica. Dario Salica, perdón. Es lo mismo. Es lo mismo. Muy bien. Lo saludamos desde la mitad del mundo, desde este país pequeñito de nombre Ecuador. Y lo felicitamos también hoy, 10 de noviembre, Día de la Tradición en Argentina. Exactamente. Una celebración, así es, una celebración de la identidad en homenaje a ese gran poeta argentino, José Hernández, ¿verdad? Y su Martín Fierro, que ahora ya es de todos. Buenas noches. ¿Cómo está, Roberto, ese espíritu? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches, Angelita. Buenas noches, Jorge. Feliz, simplemente feliz de poder compartir con ustedes y, bueno, salir un poco de mi país y compartir en otros lugares de Latinoamérica, que es mi expresión más importante, el sentido latinoamericanista que tengo trato de tener con mi obra. Y por eso para mí es importante, estoy muy agradecido de la oportunidad que me han dado, no solamente para editar el libro, sino también en este momento para compartirlo, digamos, con toda la gente de Facebook y con todos los amigos, lo mucho o poco o todo lo que tengo para dar y para, digamos, mostrar y expresar. Muy, muy agradecido. Gracias. Gracias, Roberto, por confiar en nosotros. Gracias por avivar las artes, por darnos estos espacios necesarios que se vuelven tan cotidianos y tan indispensables. Desde Ecuador saludo a Jorge Luis Cruz, quien se encuentra en ese bellísimo y mágico país de México. Buenas noches, José Luis Cruz, adelante. Y buenas noches, un gusto estar con Roberto Dario y contigo, Angelita, como siempre en estos espacios literarios, culturales, desde Guadalajara, México, de Quito, para Córdoba, Argentina, y todos los que nos siguen en esta página, que esta página nos siguen de varios países latinoamericanos, incluso fuera de la región latinoamericana, y pues bueno, yo estoy así a gusto, sobre todo por conocer las letras de Roberto Dario, ¿no? Que yo las disfruté como editor, pero también las estoy disfrutando ahora como lector. Y bueno, he leído parte, Roberto, de tu trabajo, he leído también algunos datos, acá le llamamos nosotros algún currículum, ustedes le llaman, parece ser algo de tu hoja de vida, como le llaman ustedes allá en Sudamérica. Y bueno, yo quisiera, sobre todo me quedó un tanto como el hecho de leer de ti, por ejemplo, que eres músico, eres saxofonista y aparte, pues escribes, haces de las letras también un arte, ¿no? A mí me gustaría, Roberto, hablar un poquito más de que nos compartieras, porque te estás abriendo al mundo, ya tienes tú una página, hay varios seguidores que tienes, pero sí, me gustaría que a quienes no sabemos mucho de Roberto Dario, nos digas, ¿quién es Roberto Dario? ¿Qué vamos a encontrar en esta persona, ¿no? Sobre todo porque detrás de la letra hay una persona, esa persona que siente, que piensa, que
que tiene a lo mejor algunas fantasías, que tiene algunas esperanzas. ¿Quién es Roberto Dario? Bueno, Roberto Dario Salica es una persona de 57 años que se ha criado y ha nacido y ha vivido sus primeros 30 años de su vida en lo que ustedes, o se conoce creo que en México también, en un barrio periférico de la ciudad de Córdoba, en un barrio proletario, en un barrio de trabajadores, como decimos acá, un barrio de laburantes. De niño me apasionó la lectura, siempre leí, pero a la mitad, digamos, de ese recorrido, digamos, de lectura que tuve, se me cruzó la música. A través de, bueno, algo extraño, que no es de acá, me apasionaron de muy pequeño los Beatles, y eso me llevó con el tiempo, ¿no es cierto? Ese amor a la música me llevó a estudiar el saxofón, ser músico, saxofonista. Yo hice mi carrera en la banda de música de la policía, hasta que después, con los años me retiro. Trabajé después, paralelamente, perdón, en algunas escuelas, y siempre tuve un espíritu, si se quiere, un poco bohemio, artístico y soñador, sobre todo. Yo lo relaciono a la música y con la literatura, porque a través de los años, mientras yo me desempeñaba como músico, también continué leyendo mucho. Hasta que un día, cuando ya faltaba poco para jubilarme de la policía, de la banda de música, se me ocurrió a mis hijos contarle historias inventadas por mí, de cuentos para niños, ¿no? De perritos. Y bueno, un día mi hijo mayor, estando ahí, me dice, si están buenas, dicen las historias, según él, ¿no? ¿Vos no te animás a escribirlas? Bueno, me animé, escribí una, y esto es la magia. La magia de la literatura la encontré yo de esta manera, que cuento ahora, siento como un pequeño testimonio. Luego que terminé de escribir ese pequeño relato que yo les conté a mi hijo oralmente, fue como un shock, como un impacto, un detonante. Dije, miré lo que estaba escrito, no por bueno, sino por verlo plasmado en la computadora, en papel, digamos así, y dije, esto quiero hacer. Bueno, y de esa manera comencé a escribir, lentamente, explorando, investigando, leyendo mucho, y bueno, me di cuenta que debía, digamos, me di cuenta en realidad que esto era una pasión igual o mayor que la música. Okay. ¿Cuándo se hace, en mi caso, digamos, el cambio a pasar de la música o únicamente por el momento de escribir? Cuando llega la pandemia, no podíamos tocar. Yo tocaba en muchas bandas, digamos, particulares, ¿no? De rock, de jazz, de blues. Mi preparación es un poco de música clásica, un poco de jazz. Al no poder tocar, me dediqué exclusivamente a escribir. Y ahí hizo el shock. De esa manera, esos años, digamos, de soledad, porque yo vivía solo con mi gato, con un gatito que tengo, me abrieron al mundo de la literatura 24/7, 365, como decimos acá en Argentina. Todo el día, toda hora. Y bueno, comenzó todo tipo de derrotero. Antes de eso yo ya había empezado a publicar. Me di cuenta que la literatura, en mi caso, fue una evolución que me llevó hasta autodescubrirme quién era yo de cierta manera, y también cuál era mi propósito literario, ¿cierto? Al compartir mis escritos. Lo tengo muy claro, muy preciso y muy determinado, y actualmente trabajo en pos de ello, ¿no? Ok. Dos cosas, perdón, Angelita, me llamaron la atención dos cosas de lo que Dario nos compartía ahora, ¿no? El hecho de descubrirse un poco o un mucho de quién era, y lo otro, haber descubierto cuál es su objetivo literario. No sé, Dario, si nos puedes, compartir con los lectores, con nosotros, ¿qué es eso que tú te descubriste, ¿sí? De ti mismo, si puedes compartir lo que puedas compartir, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y lo otro, ¿cuál es tu objetivo literario, ¿no? Bueno. Eso me llamó la atención. Se los puedo describir un poco mostrándole mi evolución al escribir, mostrando los libros, si es factible. Okay. Bueno, lo primero que escribo
Este librito, se ve ahí, a ver, ahí. Sí. Estos son los cuentos que yo les relataba a mis hijos. Se llama Las aventuras de Tongolo y otros cuentos perrunos, que fue publicado por una editorial cordobesa. Son historias de perritos comunes que le pasan cosas extraordinarias. Todos cuentos para niños. Y yo me centré en la magia que tenía eso al principio. Me entusiasmó porque cuando lo mandé a la editorial, ahí nomás me lo quisieron publicar. Y eso me entusiasmó para escribir algo que yo tenía, y acá empieza el autoconocimiento, ¿no? O el redescubrimiento de la persona, de mi persona. Porque terminando de escribir eso, yo recordé muchas historias de mi propia infancia. Entonces escribí un libro que se llama 40, donde yo relato episodios que me parecieron importantes y que yo recordaba de mi primera infancia en mi barrio. Entonces, digamos, volví a traer a mí emociones, olores, momentos, situaciones que, digamos, que me di cuenta de cómo me habían enriquecido de niño, porque como era un barrio, como les expliqué antes, de trabajadores, laburantes, había muchos baldíos. En la esquina de mi casa terminaba la ciudad y comenzaba el campo. Y yo viví esa fusión, digamos, emocional de terminar, que los escritores tenemos eso, ¿no es cierto? Esa emocionalidad que nosotros experimentamos de terminar la ciudad y empezar el campo, esa magia, ¿no? Y bueno, y fui descubriendo, inclusive recordando valores y cuestiones que yo llevo, como por ejemplo la lealtad, el trabajo en equipo, la amistad, el soñar y tratar de llevar adelante los sueños y tratar de conseguirlos, el no decaer, el dejar huella, el tener un propósito. Y esto yo no quiero ser poético con esto, pero es realmente lo que me sucedió. En ese momento, todo eso lo plasmé en un libro que se llama 40, que es este que está acá, no sé si se ve ahí, que es un librito donde yo, bueno, plasmo distintos episodios que me sucedieron en mi vida infantil. Y va desde que tengo uso de razón hasta que yo entro a la secundaria, el colegio secundario. Y ahí termina el libro. Ok. Es interesante, ¿no, Angelita? Cómo un escritor como Dario, en este caso, pues como escritor, como músico, como escritor ahora, se va descubriendo a través de las letras. Creo que a muchos nos sucede, no tanto al que escribe como al que lee, porque el que lea tu trabajo o el que lee tu trabajo, Dario, sobre todo en ese poemario que has publicado con nosotros, Luna de Barrio Güemes, o Luna Barrio Güemes, se va autodescubriendo también el propio lector, ¿no? O sea, aunque por ejemplo yo te leo desde Guadalajara, México, sin embargo, me transmites esos colores, esos olores de lo que tú nos comentabas ahora, ¿no? Entonces, eso yo siento, Angelita, no sé tú qué opinas de ello, pero eso dice mucho de un escritor, ese autodescubrimiento a través de las letras, pero también esa forma de compartir con el otro, en este caso con los lectores, eso que vive, o sea, lo vivido, esa experiencia, y que creo que eso queda plasmado. Yo creo que eso hace que un escritor trascienda, ¿no? Queda plasmado en esa obra, o sea, en la obra de cada uno, ¿no? No sé, Angelita, a mí me hace sentir esta parte, ¿no? Que nos comenta Dario en esto último que nos ha compartido. Y no sé tú qué opinas en esto. No se escucha. Tienes tu micrófono cerrado. Ahí Sí. creo que estamos. Ahí sí, ya. Sí, también como lectora y como correctora de su libro, también hubo esa conexión intrínseca entre el lector y el escritor, lo que hablaba Jorge Luis, ¿no? A propósito de esa pasión pues que usted le pone pues a sus letras, a su literatura. Y a propósito de esto, Dario, me viene a la mente este escritor de nombre Pessoa, no sé si usted lo ha leído. Pessoa decía
que la vida no basta. Por eso existe la literatura. Tal cual. Le pregunto para usted, ¿no? Para usted, Dario, Sí. escribir es una necesidad, como lo es, por ejemplo, por el taur, la baraja, ¿no? Se me ocurre. O es una válvula reguladora de su espíritu. Con toda honestidad, es todo eso, en mi caso. Y agrego algo que se ha transformado desde la pandemia ahora, como decía Flaubert, en mi caso también escribir hoy es una forma de vivir. Vivo alrededor de la escritura. Porque no hago otra cosa, porque ya me he jubilado, he tenido la suerte, ¿cierto?, de estar, digamos, dedicado a esto, porque yo estoy jubilado de mis trabajos. Y esa oportunidad de estar jubilado, digamos, la llevé a la literatura. Sí, yo considero que es todo un poco, es transmitir lo que yo pienso, una necesidad de compartir lo que yo pienso y lo que yo siento. Algunas cosas son un poquito superficiales, otras son profundas, y otras, a medida que fui evolucionando en el desarrollo de mi literatura, se transformaron incluso de intencionalidad política e ideológica. Y esta es una opinión personal, ya entrando un poquito en lo literario propiamente, o lo subjetivamente literario. Considero que todo acto literario tiene que ser acto político, no partidario, sino político. Uno tiene, digamos, una responsabilidad cuando uno escribe algo, y debe tener una direccionalidad también ideológica. Cuando digo ideológica, no necesariamente tiene que ser, digamos, de las ideologías asimétricas que nos manejan en el mundo, sino la ideología de uno, el pensamiento, pero siempre basado en una relación entre el escritor y la sociedad donde se desempeña, o en otras sociedades donde se puede identificar. Eso es lo que yo pienso de un escritor. Creo que es muy, más allá de que sea de calidad o no de tanta calidad, o de una, digamos, exquisita gramática o semántica, yo considero que el escritor tiene una responsabilidad única y una oportunidad única de transmitir lo que realmente piensa y siente, y dónde está situado política e ideológicamente. Creo que es la obligación del escritor. Más allá que lo lean 1, 1.000.000, tiene que ver un poco también qué he leído yo, que me transmite, quiénes son mis valores literarios. Utópicamente los quiero alcanzar, y nunca lo voy a alcanzar, gracias a Dios, porque eso me renueva, ¿cierto?, a tratar de mejorar. Pero esa es mi idea. Medio que me embrollo un poco, pero bueno, perdón. No, qué lindo. Roberto, lo escucho y usted habla de responsabilidad, Sí. de compromiso, ¿no? Sí. Las sociedades del mundo, ¿no?, en estos momentos están asistiendo a diferentes fenómenos preocupantes, como el declive de la humanidad, la idea de un utilitarismo estrecho, diría yo, que parece apoderarse incluso de la educación. El cambio climático, la situación política, me viene a la mente el deterioro del lenguaje, o esta moda que estamos asistiendo en estos momentos, que es la inteligencia artificial. Le pregunto, Dario, ¿qué aspectos del mundo le preocupan a usted como escritor? Se lo voy a resumir con una frase. Para mí, la lectura en todos los países tendría que ser una cuestión de Estado. Y todos los planes nacionales de lectura tendrían que tener la misma rigurosidad que los planes nacionales de vacunas. Usted me preguntará por qué. Yo creo que, y acá ya comienza, digamos, lo que es mi ideología literaria, ¿no? Considero yo que la única herramienta que tiene el hombre actual en este siglo XXI, inundado, bombardeado, invadido, hasta colonizado a través de los medios, a través de las redes, a través no quiero nombrar ninguna, no vamos a tener problemas, es intentar, ¿cierto?,
recuperar lo que hasta décadas atrás nosotros manejábamos más o menos bien, que era el sentido crítico. Mientras nosotros no tengamos sentido crítico, cualquier malabarista nos va a hacer creer lo que ellos quieran, porque nosotros estamos en una situación que nos dejamos informar. Nosotros venimos y nos dejamos informar. Nosotros abrimos los canales, digamos, comunicacionales, y estos muchas veces, o digamos, las poderosas asimetrías a las cuales yo me opongo, que manejan esos canales, te informan y te dicen lo que ellos quieren, y entonces te crean una idea errónea, ¿cierto? A corto plazo, y te atacan en un lugar que uno antes no impensado, pero que se ha puesto de moda inclusive en la literatura, lo emocional. Atacan la emocionalidad, van directamente a lo emocional, al odio, al resentimiento, a la frustración, lo encausan hacia un sentido político e ideológico. ¿Hasta qué punto? Como dice Byung-Chul Han, que es, digamos, uno de mis lectores preferidos en esto, logran que uno se crea el único responsable de su vida, de sus actos, de sus realizaciones, y cuando uno no logra su objetivo porque no tiene en la realidad y no ve por ese sentido crítico, no ve que las posibilidades no son ciertas, uno se echa la culpa a uno mismo, o sea, nunca más se revela. El hombre, y sobre todo la filosofía, es una constante interpelación de situaciones y de imposiciones que se deben, a través, por ejemplo, de la herramienta filosófica, interpelar para destruirla y volver a transformar. Es una permanente transformación, pero el hombre tiene que pensar para eso. Si no piensa, si no lee, le van a estructurar la cabeza hasta yo inclusive hasta el día que le van a decir que tiene que se tiene que morir. Y eso va a suceder, y eso sucede con la inteligencia artificial y toda esta gama de, digamos, de lucecitas de colores, de espejitos que nos venden, llevan eso, a una nueva forma de colonización. No hace falta que caigan balas ni bombas, con que uno apriete un botoncito, ya están adentro de uno. ¿Qué es la única, esto es de mi opinión, cuál es el único, digamos, arma defensiva? La lectura, el sentido crítico. Ahí tenemos que abordar, no hay otra. La lectura nos salva, la literatura nos salva. La literatura nos hace libres, la literatura nos hace libres. El ejercicio literario es un ejercicio de defensa, ¿cierto? Si se quiere, es una ofensiva cultural contra, digamos, el sometimiento. Esa es mi postura. Una postura filosófica. Jorge Luis. Les digo que ustedes, Dario, Angelita, sí, como dicen en el teatro, ustedes me dan pie para que yo pase a la filosofía que me encanta, es de la que yo vivo, ¿no? Vivo, la filosofía me hace vivir, no me da vida. Entonces, voy a ello, Dario. Tu poemario a mí me dejó como, hablabas de las emociones, sí. Y que son los que de alguna manera, esas emociones, no de alguna manera, esas emociones son los que están moviendo al mundo, lo que nos están moviendo a nosotros, ¿no? Por ahí yo leía en alguna ocasión de Humberto Maturana, él debe ser argentino, ¿no? Humberto Maturana, o es, no recuerdo bien si es argentino o es chileno, pero Humberto Maturana un doctor en biología por la Universidad de Harvard, y yo leí una vez una obra de él, ¿sí? Y decía precisamente eso que tú nos decías, Dario, de que si el amor como emoción dominara al mundo, este mundo sería distinto. Pero me regreso un poquito, regresando un tanto a tu trabajo de este poemario de Luna de Barrio Güemes. Cuando yo voy trabajando tu poemario, voy entendiendo, voy comprendiendo el contenido, el mensaje que nos dejas a través de él. Angelita, te comenté, qué bella posición filosófica tiene este poemario, que incluso tú dijiste, ¿te acuerdas? Dijiste, un poemario que es un poemario
de viaje le llamaste tú. Y bueno. Para aligerar el viaje. Sí, exacto. Cuando haces un viaje corto, ¿no? Y vas, no sé, abordas el avión y llegas a otro lugar. Y ya, cuando llegas al otro lado, ya te hace un viaje ligero, ¿no? Como tú dices. Bueno, pero voy a lo siguiente, Dario. Sí noto yo en esa obra una posición filosófica muy propia, sobre todo cuando llegué al último poema y que luego tuvimos que cambiar, ¿te acuerdas, Dario? Nos mandaste tu último poema, eliminamos uno e integramos otro, porque sí sentíamos, Angelita, que se salía un tanto de lo que tú venías trabajando desde el primer poema hasta el penúltimo, ¿no? Bueno. Quebraba la línea, esa pseudo línea argumental que tenía. Exacto. Todo el conjunto de los poemas. Rompía, entonces. Y qué bueno que te diste cuenta, porque nosotros te íbamos a sugerir, pero qué bueno que te diste cuenta y cambiamos y cerraste con un excelente poema. Sí. Que incluso... Sin spoiler, por favor. No, sí. ¿Cómo? Sin spoilear, dice. Sí. Entonces, bueno, me gustó esa parte. Y lo otro, es que yo quiero recordar, te lo dije en el conversatorio personal que tuvimos, Dario, te dije lo siguiente: me hiciste recordar a Baltasar Gracián, un autor del siglo XVI, que decía él, una obra, si breve y buena, 2 veces buena. Una obra, si mala y breve, no tan mala. Yo me quedo con la primera parte, en el caso tuyo, ¿no? Bueno, o sea, es una obra breve, buena, por lo tanto, para mí es 2 veces buena, ¿no? Yo invito a los lectores, yo invito a los lectores, pues, a que nos van siguiendo en este conversatorio, y los que nos van a ver posteriormente, yo invito a que se aproximen a la obra de Roberto Dario. Van a encontrar unas letras, yo lo puedo llamar unas letras frescas, transparentes, que va a hacer que tomemos contacto con nosotros mismos. Cuando yo digo contacto, lo digo en el sentido original, ¿no? Contacto, es decir, el tocar, porque tocas las fibras del ser humano. Y entonces ahí yo descubro, a través de ello, Dario, que el autor de estas obras es un autor, es un hombre de carne y hueso, como decía don Miguel de Unamuno, ¿sí? Es un hombre, una persona de carne y hueso que siente, que toma contacto con su humanidad, y a través de sus letras hace que cada uno de los lectores también tomemos contacto con nosotros mismos. Yo te felicito por esa obra y creo que tú lo tienes ahí para que lo muestres a quienes nos van siguiendo. Ese es el exacto, muy interesante. El título, el contenido, ¿sí? Y bueno, lo tenemos nosotros en línea editorial, ya está distribuido en algunas librerías de aquí de México, como por ejemplo Jardín de Sendero, la librería itinerante, y algunas otras pues que están en Guadalajara, algunas, y otras más están en la ciudad de Monterrey. 2 grandes ciudades muy importantes para mí, en el sentido de que Monterrey, por ejemplo, fue la cuna también de una excelente literatura. Por ejemplo, Monterrey, el lugar donde nació don Alfonso Reyes, tuvo mucho contacto con otro argentino que a mí me encanta su obra, ¿sí? De Jorge Luis Borges, por ejemplo, del que yo en lo personal he aprendido mucho. Y del lado de Guadalajara tenemos también a los grandes humanistas, ¿sí? Como literatos también, como sobre todo Jalisco, no tanto Guadalajara, Jalisco, porque Guadalajara, para que nos están viendo fuera de México, Guadalajara es una ciudad, es la ciudad capital
del estado de Jalisco, ¿sí? Ujú. Y de aquí de Jalisco, pues era nada menos que don Juan Rulfo, ¿sí? Juan Rulfo, sí. Y algún otro por ahí, Agustín Yáñez, que era otro de los grandes de la literatura. Y bueno, desde aquí, desde Guadalajara, la capital mundial del libro, estamos transmitiendo y te mandamos un saludo y es lo que yo puedo decir de tu obra. No quiero decir más, que lo No, está descubra bien. cada lector, Así ¿sí? es, Porque sí. yo me quedé satisfecho y con ganas de seguir leyendo a Roberto Dario para ver de qué otra forma me sorprende como lector. Así es. Le agradezco mucho, le agradezco su palabra y le agradezco, como le dije antes, la oportunidad que me dieron de poder llegar a México y, bueno, mostrar un poco mi esencia de lo que me gusta y de lo que vivo y lo que siento, ¿no? Y lo que valoro el lugar donde vivo y lo que valoro compartir en lugares tan lejanos como para nosotros como es México, ¿no es cierto? Feliz y muy agradecido. A nosotros también es importante anotar, Jorge Luis, Roberto, a los seguidores que están contactándose con nosotros en estos momentos, que la poesía es un género literario que está fuera de las leyes del mercado, creo yo, fuera de este ruido mediático y fuera del entretenimiento masivo, ¿no? Que es muy cotidiano en estos momentos. Pero, Exhortamos a los seguidores de la página de Línea Editorial y a los seguidores del poeta Roberto Darío o Dario Salica para que no se pierdan ese contacto íntimo entre escritor-lector. La obra del poeta Salica se encuentra en Amazon y también pues la pueden encontrar con su autor. Recuerden, seguidores, que amar y leer es enriquecerse. Gracias, Roberto. no, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por sus reflexiones. Que vengan más obras como estas, muchas más y mejores cosechas. Felicidades. Bueno, Gracias a nuestros lectores, quienes fueron parte de este acercamiento con el escritor, y gracias a Jorge Luis por ese compromiso con la literatura. Si tiene algunas palabras que nos pueda decir, señor escritor, para finalizar. bueno, podría todos redondearlo en una sola palabra, gracias. Es de bien nacido ser agradecido, gracias. Pero ¿qué otra cosa puedo decir? La poesía tiene vuelo propio, ¿cierto? Y en ese vuelo, si nosotros podemos aferrarnos, vamos a llegar más lejos, ¿cierto? Más alto y probablemente hasta más felices. Para eso es la poesía, más allá de todo lo demás. De Feliz acuerdo. dentro de mi actividad literaria, tener en este momento un lugar importante en la poesía. Y eso es algo que me llena. Es algo que me llena y es algo que me impulsa a seguir. No sé hasta dónde ni cuándo, pero a seguir seguro. Y eso me hace muy feliz y muy agradecido. A usted.